El consistorio melitense ha adquirido el edificio de Correos en la Plaza de la Constitución por 373.000 euros para destinarlo a servicios municipales. Este inmueble lleva sin uso desde la primavera de 2017, cuando la empresa pública Correos trasladó sus dependencias de atención al público a la calle Marquesa de Pinares. Es una buena noticia para el patrimonio municipal de la ciudad, ya que se asegura la conservación y uso público del mismo. Lástima no haber llegado a tiempo para haber realizado la misma operación con el edificio de Telefónica junto al Arco de Trajano, con el objetivo de ofrecérselo al Estado para que ubicara allí la sede de la delegación del Gobierno. Hoy ponemos en la picota la adquisición del edificio de Correos de Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a resumirles la actualidad de proximidad en este espacio, en esta mesa de opinión, junto a nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Paco Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bien. A ver, con estos tiempos un poco de altibajos en cuanto a las temperaturas, ahora llueve, ahora truena. Y la buena tormenta que hemos tenido esta mañana. Más propios a lo mejor de finales del verano, ¿no? Estas tormentas que solemos tener en esa fecha, pero bueno, el tiempo es así de caprichoso, habrá que tomarlo como viene. Pepe López Zarroca, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues como decía Paco, yo disfrutando de un día así diferente como es hoy, ¿no? Nos ha caído agua, hay nubes, hemos tenido calor, ya vendrá otra vez el calor, o sea que bueno, un verano entretenido y además ya en puertas del verano de calendario, ¿no? Que a partir del 1 de julio, cuando la gente empieza a tomar vacaciones, a viajar, a permitirse esos 2 meses de alegría, de asueto, de ponerse un poco el mundo por montera, que bastante se trabaja el resto del año, ¿no? La gente sale a disfrutar. Bueno, hoy es un día especial, por cierto. Felicidades a todos los Juanes y Juanas, porque hoy es San Juan, hoy es fiesta en muchos lugares de Extremadura. Evidentemente hay dos lugares marcados, uno es Badajoz, la ciudad, normalmente, y el otro es Coria, ¿no? Con los encierros caurienses, que toman un protagonismo cada año y que van a más, y nos alegra de ello. Pero lo dicho, felicidades a quienes celebren hoy el día de su onomástica. Vamos a... Bueno, hace poco fue el día de San Antonio, el 13 de junio, ¿no? San Antonio de Padua, sí. San Antonio de Padua, la onomástica del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. Lo mismo se ha regalado para todos los emeritenses, digo en tono figurativo, la compra del edificio de Correos que vamos a tratar ahora mismo, porque tal como hemos dicho, Osuna ha anunciado la adquisición por parte del Ayuntamiento del edificio de Correos situado en la Plaza de la Constitución, que pasará a formar parte del patrimonio público de la ciudad y al que se le dará un uso público, según ha dicho. Esta compra se aprobará en el próximo pleno que se va a celebrar este jueves. Se trata de una operación de crédito con cargo al remanente de tesorería de 373.000 euros. El alcalde ha recordado que la construcción cuenta con más de 2.000 metros cuadrados y se encuentra en perfecto estado de conservación tras la inspección realizada por los técnicos municipales de urbanismo, que garantizan que el edificio podrá tener determinados usos públicos y dotacionales una vez que se adquiera el compromiso de adquisición del mismo. El edificio estaba en desuso desde que Correos trasladara su sede de atención al público a la calle Marquesa de Pinares en la primavera de 2017. Esta adquisición se suma a las compras de suelo y edificios realizadas en los últimos años, como las antiguas naves de Maderas Moreno, la Torre Albarrana junto al Teatro Cine María Luisa, solares junto al Acueducto de los Milagros, los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés para hacer la Ciudad de la Infancia o el convento de las Concepcionistas. Desde luego, es un magnífico precio el conseguido por el Ayuntamiento, 373.000 euros por un inmueble de más de 2.000 metros cuadrados en pleno corazón de la ciudad. Es una adquisición importante y barata. Desde luego, parece, como se suele decir entre comillas popularmente, un chollo, ¿no? Bueno, supongo que no... que el Ayuntamiento y Correos habrá llegado a algún acuerdo de manera que esto sigue siendo del patrimonio público, que a mí siempre me parece bien, ¿no?
Dado que además ha habido otros intentos de patrimonio público ponerlo como negocio privado, como es el mercado de Calatrava, y hasta ahora ha fracasado. No parece que haya mucho empresario que vea que se pueden hacer. Yo supongo también que este edificio, el que todos hemos pasado en horas, pero vamos, hemos ido a los apartados de correos que estaban abajo, que se ampliaron, al tráfico este que era, recordamos, de los carteros para allá. Supongo yo que por las características del edificio y por, digamos, la dimensión que dentro de la ciudad tiene la Corporación Municipal de Entreto, se dedicará a servicios de oficina, administrativos, de atención al público de algún servicio, y bueno, por lo menos conservamos ese patrimonio, ¿no? Que además por dentro, en la parte que era pública, era bien bonita. La bajada de escaleras de mármol, la bajada, arriba tenía, los que no hemos visto, esos mostradores, la caja postal, donde ibas a hacer, en fin, todo lo que tenemos cierta edad hemos ido a poner giros, certificados. Bueno, es una época que ya terminó, porque hoy hay mucho movimiento con empresas privadas, de paquetería, de envíos y tal. Antes todo pasaba por correos. Yo supongo que será de este edificio de la misma época del de Telefónica, ¿no? Años 50, años 60. Años 60, años 70, 60, sí, 60. Paco, bueno, pues, ¿qué opinas? A ver, en un principio cierto es, porque un edificio de esas características, donde está y el precio por el que se ha adquirido, yo diría que sin presuponerlo es un chollo. Es barato, teniendo en cuenta el mercado y cómo están las cosas. Y que se adquiera como dotación municipal y aumento del patrimonio municipal, a priori, pues está bien. Yo pondría un poco el énfasis en el hecho de que hay otros edificios y otras propiedades municipales que están abandonadas. Tú ponías como ejemplo el mercado de Calatrava, Pepe, que lamentablemente aquello se hizo como muy rápido porque iba a ser algo extraordinario, iba a revitalizar el centro no sé cuánto, y los distintos proyectos o intenciones han ido fracasando. Este último, que incluso salió a licitación, el proyecto que se planteaba como Museo Arqueológico de la Historia, que yo tampoco he entendido muy bien, teniendo en cuenta que la propia ciudad cuenta con el mayor museo arqueológico, con la ampliación que ahora se ha materializado, el Museo Visigodo y tal, y que esto fuera una necesidad realmente como la utilización. Pero bueno, al final también ha fracasado porque se ha sacado licitación por un importe que a nadie le ha interesado. Hay que ser consecuente. El dinero privado busca rentabilidad, y lo que no se puede es sacar a la licitación un proyecto por un importe por debajo de lo que es viable. De hecho, creo que ha habido un aumento de 1 millón de euros, que también me llama un poco la atención, porque salió a licitación sobre 2.900.000 y pico euros, casi 3 millones, y ahora se le aumenta 1 millón de euros. Joder, qué malas cuentas han debido de ser esas, porque estamos hablando de un 33% de revalorización sobre el primer proyecto. O lo hicieron muy mal las cuentas en un principio para que nadie haya querido ir a él, o ahora han tirado muy de largo, porque a mí lo que sí me daría pena es que ese edificio acabara en... Es raro, ¿eh? El hecho, digo que es raro que los técnicos ya han tirado tan a la baja la licitación, claro, porque lo normal es que la licitación salga por un precio y después bajen las ofertas en la misma durante el proceso. Obviamente está claro que no ha estado en precio de mercado cuando nadie ha querido ir a esa licitación, y ahora se plantea 1 millón más, que no es poco, para que se haga atractivo a alguien que quiera hacer este tipo de la obra que se plantea, el proyecto que se plantea. Pero yo decía que lo que me daría pena es que el afán de adquisición de patrimonio, de suelo, acabe única y exclusivamente en eso, en el registro, apareciendo como un bien público si no tiene una utilidad práctica, porque al final, ¿qué sentido tiene esto? Me estoy acordando del Museo del Costurero, otro edificio magnífico, donde se ubicó la colección de Juan de Ávalo, que creo que era más que digno, emeritense, que debía de tener un espacio. La de Carreto, de la etnográfica de Carreto, había, en fin. Y sin embargo se ha quedado ahí, está muerto de asco, se está viniendo abajo. Eso no... Yo no estoy de acuerdo en eso. No, siempre ha tenido un uso público. Ha tenido policía local, ha tenido escuela de idiomas, ha tenido conservatorio... No, ese no ha tenido la policía local. Estoy hablando del costurero. Perdón, del costurero, me he equivocado. Estoy hablando del edificio donde al lado de...
de la iglesia del Carmen. Costurero. Costurero, sí, Costurero. Pero ahí no está la policía local. La policía local estaba en las dependencias de... Pero es que ahí, aparte de la iglesia del Carmen y los edificios que son pero que está abandonado del Ministerio de Justicia, después ya todo lo demás está usado. Me refiero, hay un edificio que ha tenido un uso, que se ha dejado de utilizar por razones obviamente políticas, porque eso no tiene ninguna otra cuestión, y que está abandonado, que se está viniendo abajo, que los edificios cerrados se abandonan. Si se plantean proyectos que sean inviables, también acaban fracasando, como ha pasado con el mercado de Calatrava, y ojalá tenga un mejor destino. Pero si a mí no me parece mal que se adquiera... Ya, Pedro, insisto, yo creo que lo que era el Costurero es la escuela de idiomas. O sea, la escuela de idiomas está en la parte de detrás donde estaban la comisaría. ¿Es que al lado eso era el Costurero? No. Esa era la Politécnica. Esa es la Politécnica. Y el Costurero es justo al fondo, paralelo a la iglesia. Por la calle de Almendralejo. Sí, bueno, da la parte de atrás también a esa da la parte de Es el edificio que hay al fondo, justo al fondo. Yo he ido al Costurero antes de que se derribara. Pero que la escuela de idiomas era eso. Está en la parte de detrás, donde está la plaza del aparcamiento, del parking, donde estaba la policía local. Tú estás hablando de lo que se convirtió en museo, la calle Almendralejo, que luego ha sido cerrado. Eso es conocido como el Costurero. El Costurero era todo. Era todo, pero esa parte concretamente... Toda la parte esa que llega a la parte de atrás, a la parte de atrás, un patio abierto magnífico, donde se propiciaron algunas exposiciones temporales abiertas. Bueno, ahí se presentó la capital iberoamericana de la gastronomía de Mérida. Efectivamente. Sí. Bueno, en resumidas cuentas, quiero decir que la utilización de esos espacios, si no se les da uso, si simplemente se trata de un patrimonio por el mero hecho de que se adquiera, porque no hay que olvidar que todo aquello que se pone en marcha desde las administraciones tienen un costo de mantenimiento, no vale solamente con tener un edificio y pretenderlo darle un uso, pues ya sabemos que luego implica el mantenimiento del propio edificio, el tema de personal, mantenimiento de cualquier tipo de actividad que se le pueda dar a esto. Con lo cual, espero que se les dé un buen uso. No estoy en contra de la adquisición de patrimonio por parte del ayuntamiento, pero que se sea más práctico, que se sea más inteligente la utilización de los edificios para que no pase lo que ha pasado con estos que Ahí el problema que hay ahora, porque en la anterior legislatura el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la Junta de Extremadura para que se instalara allí el futuro Museo de la Agricultura de la región. Al cambiar de gobierno, ya el nuevo gobierno de María Guardiola ha dicho que no va a hacer nada ahí y que prácticamente le devuelve el edificio, las instalaciones al Ayuntamiento de Mérida, que supongo tendrá que hacer algo con él. Respecto a lo que he dicho en la editorial, ¿qué opináis? Lástima, yo en mi opinión al menos lo veía como un edificio fantástico, el de Telefónica, para haberlo adquirido también el Ayuntamiento y cedérselo en su día como medida de presión al Estado para que estuviera ahí, al menos, la presidencia no, el delegado del gobierno, la figura del delegado del gobierno, aunque después continuaran las oficinas en Badajoz y Cáceres, las administrativas con sus correspondientes subdelegaciones. Pero creo que se ha perdido ahí una ocasión, porque es un edificio que ahí vemos la tipología, está muy incardinada con una instalación, con una administración de ese tipo, como es la delegación del gobierno. Pepe. El edificio es más bonito, es grande, es muy bonito. O sea, el valor arquitectónico que tiene el edificio de Telefónica no lo tiene el de Correos, ni mucho menos. Sí, a mí me gustaría que fuera patrimonio público, pero como dice Pedro, ¿para qué? ¿Qué hacemos luego con él al día siguiente de comprarlo? Pienso que la ubicación del edificio de Telefónica en esa plaza pues podrá ser usado por la empresa de propiedad para el tema de ocio y hostelería, porque desde luego está en pleno cogollo de la ciudad, enfrente hay unos recursos de hostelería nocturnos y que llegan, es ideal para eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. El problema es que Paco, perdón, ¿qué hacemos con esos edificios? O sea, ¿qué cosas puede hacer? Lo ideal es que desde el patrimonio público se le diera una utilidad económica privada. Eso es lo ideal. Es decir, hablo, por ejemplo, de comercio de ropa, de textil o de otro tipo. El edificio de la Plaza de la Constitución podría ser ideal para una superficie comercial de textil o otro tipo amplia. Lo que pasa es que yo siempre... No volveremos a repetir la historia del Corte Inglés. No, lo que pasa es que yo creo que igual que el mercado de Calatrava, pues nos guste o no, estamos viendo que Mérida no tiene la masa crítica de consumo, de consumidores.
para ese tipo de negocios. Ahí yo creo que hay muchos flecos, Pepe. No es solamente porque no es una cuestión de la masa crítica. Aquí somos 60.000 habitantes y consumimos igual que cualquier otra población porcentualmente. La diferencia, obviamente, es que no tenemos un tejido empresarial y no se hace atractivo por múltiples razones. O sea, es que el dinero privado busca rentabilidades y busca las oportunidades en los sitios donde se les favorece o donde se propicia que eso va a tener una rentabilidad. Entonces, algo se debe de estar haciendo mal cuando una ciudad como Mérida tradicionalmente fue industrial por 1000 razones, por propia ubicación estratégica donde estamos ubicados, en un nudo de comunicaciones inmejorable en la región. Y sin embargo, por cuestiones diversas y en no pocas ocasiones por muy malas decisiones políticas, pues ha ido desapareciendo el tejido empresarial. Y creo, yo lo he defendido siempre, porque además creo que es así, y creo que no se ha hecho absolutamente ningún favor con las restricciones de tráfico que se han producido en esta ciudad. Tenemos una ciudad que tiene una estructura que es la que es y no se permite llegar con fluidez a los sitios. Y no estoy en contra de la plataforma única, no estoy en contra de esos espacios que son como muy cómodos, pero sí estoy en contra de las restricciones al tráfico, que puede conciliarse perfectamente, porque hay zonas donde se ha hecho conciliación del tráfico rodado con el de peatones, pues con la moderación que requiere esos sitios, y no pasa absolutamente nada. Creo que hay muchos factores que intervendrían. Y volviendo al punto de partida que planteaba Fran con el tema de la posibilidad de que ese edificio hubiese sido la sede de la delegación del gobierno, lamentablemente me da la sensación de que no va a ocurrir nunca, Fran. Estoy totalmente de acuerdo, perdona que te interrumpa. Es una pena. Y de justicia todos sabemos que le corresponde a Mérida, por ser capital de la región, y se ha terminado la papeleta. Y por ley hay una serie de servicios que le son propios y se nos ha negado el pan y la sal desde todas las administraciones y desde todos los gobiernos. Nadie ha hecho nada por hacer justicia con Mérida. Y ya digo, desde todos los colores políticos. O sea, nadie puede decir que unos sí y otros no, porque lamentablemente a lo largo de la historia reciente han pasado todos los colores políticos por las administraciones, tanto centrales como regionales. Y coincidiendo incluso. Y coincidiendo incluso, efectivamente. Y sin embargo, esto no se ha materializado. Y eso sí que es un pecado capital hacia nuestra ciudad. Nos restan y nos quitan lo que por derecho nos corresponde. Y eso y muchas circunstancias que dan como resultado a esto que estábamos hablando de la falta de industria, porque yo creo que a nadie se le escapa que la inversión que se ha hecho en la plataforma logística de Badajoz habría sido propia de lógica y de inteligencia haberla hecho en Mérida en primera instancia. Por una cuestión básica de ubicación, sin más, no hay que buscarle muchas más historias. Y sin embargo, por cuestiones de intereses políticos, se ha hecho una inversión magnífica, extraordinaria en Badajoz y no aquí en Mérida. Aquí en Mérida estamos ahí roncheando, Espacio Mérida, tenemos ahí el polígono sin terminar de desarrollar, el Prado, o sea, un poco ahí el quiero y no puedo, y no se ha hecho el esfuerzo que habría merecido para toda la región, porque al final esto habría supuesto un incremento en positivo para el conjunto de la región. Si Mérida crece, y en Mérida se instalan grandes empresas que pudieran propiciar la logística de lo que viene a través de los puertos. El puerto de Algeciras, uno de los puertos más importantes de Europa, y sin embargo, pues por cuestiones políticas que no tienen que ver con el interés general, pues no, se nos niega el pan y la sal. Bueno, pues a mí, en mi opinión, creo que, vuelvo a insistir, que se ha perdido una oportunidad con el edificio de Telefónica, lo mismo que se ha hecho con el de Correos, que lo hemos dicho aquí en otras picotas de forma reiterada. O el del convento de las concesionistas. O el del convento de las concesionistas, que también ha sido una buena adquisición. Pero creo que tú lo compras. Es más, teniendo dinero, como el Ayuntamiento de Navarra mismo tiene dinero, tiene remanente positivo de tesorería para aburrir y dinero en caja para aburrir, pues creo que a los precios que se manejan con el edificio Correo es una milonga. Había renegociado con el edificio Telefónica por otros 300 o 400 mil euros, eso hubiera sido un auténtico regalo, ¿no? Y haber presionado de esta manera, ahora que todavía son del mismo signo político los dos gobiernos, el central y el local, habérselo cedido al Estado para que, señores, presión, ahí tienen ustedes para poner la delegación del gobierno ahí, ¿vale? Yo creo que hay un pacto político no escrito de que eso no se toca. Algo de eso debe haber, ¿verdad? y pienso como Paco, es una quimera, nunca va a venir. Es una pena, pero me da la sensación de que esto no lo vamos a ver. Cuando menos nosotros no lo vamos a ver. No.
Bueno, vamos a otros asuntos porque en la mañana de este martes se ha celebrado una reunión del Consejo Local de los Mayores de Mérida en el despacho de alcaldía, en una sesión presidida por el regidor para tratar temas de interés para este colectivo. Entre ellos se ha informado sobre la construcción del hogar de mayores de Nueva Ciudad, que va a satisfacer la demanda de más de 20.000 personas en esa área. Va a atender el servicio de ese nuevo centro, del Centro de Hogar de Mayores de Nueva Ciudad. Y también se ha informado acerca de la localización de baños públicos para que se puedan acceder en toda la ciudad, sobre todo pues a personas mayores, y que se va a presentar, dice, de forma pública en breve. Algo que también hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de que se carecía en la ciudad de espacios públicos, de baños públicos, sobre todo en una ciudad tan turística como esta, para momentos de urgencia determinadas en los sitios más visitados de la ciudad. Y, como decimos, eso ha sido esta mañana. Y este martes hemos tenido la primera, por cierto, tormenta del verano oficial. Porque el verano hace tiempo ya que entró, pero oficialmente el pasado 21 de junio de la capital extremeña, registrándose lluvias y aparato eléctrico que afortunadamente no ha dejado secuelas. Sobre las 10:30 de la mañana ha caído una fuerte tormenta que ha descargado abundante agua en unos pocos minutos y, como decimos, ha producido también un importante aparato eléctrico que no ha tenido repercusión. Y en los hechos noticiables de esta jornada tenemos que apuntar, ya que hablamos de agua, no de la caída, sino de la que se guarda, sobre la piscina del complejo polideportivo Guadiana, que acoge este fin de semana el trofeo de natación Emérita Augusta, en el que participarán unos 330 nadadores de diferentes categorías y equipos de la tierra, 4 de ellos foráneos de otras comunidades autónomas, organizado por el Club Natación Mérida. A este trofeo se le une el siguiente fin de semana el Campeonato de Natación de Extremadura, en el que el club emeritense intentará revalidar la hegemonía de los últimos 3 años consecutivos. Este trofeo es muy importante este año más, si cabe, por la cercanía al Campeonato de Extremadura y por las marcas que se consigan en este trofeo. Van a dar plaza, para quien las consiga, para campeonatos de España. De hecho, vienen 4 clubes foráneos de fuera de Extremadura. Vienen el Club Natación Córdoba, viene el Portuense y viene el de Las Rozas, de Madrid, y el Colombino. Los 4 clubes que vienen de fuera de la región y que se unen a nosotros en el trofeo. Al total van a ser aproximadamente unos 330 nadadores de las diferentes categorías, y va a ser un sábado muy bueno para la natación. Animar a toda la ciudadanía, como ha dicho Tony, para que se acerque a vernos y a que viva la natación. Y, como hemos dicho, será la antesala del Campeonato de Extremadura, que es la competición más importante del año, en la que un año más pues tenemos que intentar revalidar el Campeonato de Extremadura. Llevamos consiguiéndolo 3 años consecutivos. Cada categoría participante recorrerá una distancia diferente en esta piscina olímpica del complejo polideportivo Guadiana, que es una joya, es una de las joyas de la región en este deporte, al haberse registrado las mejores marcas de esta disciplina en los últimos años. Los nadadores infantiles tienen un poquito más de prioridad. Los nadadores infantiles, que son niños de 13 a 14 años, pueden nadar cualquier prueba a cualquier distancia. Los nadadores absolutos, que son nadadores a partir de los 16, pueden nadar pruebas de 100 y 200 metros, y los nadadores más pequeños, pruebas de 50. En función de la edad, tienen sus pruebas asignadas. Otra de las noticias de la jornada es la que nos ha dado el administrador de infraestructuras ferroviarias, que contempla aplazar hasta 2027 la obra de desdoblamiento de vías para mejorar la entrada de la línea de alta velocidad en Mérida, desde Aljucén hasta la estación de la calle Cardero. Según Adif, este retraso se debe a la necesidad de desviar trenes por Extremadura para mantener los servicios de mercancías con Andalucía, un hecho que perjudicará la conexión de la capital extremeña con esta línea. Bueno, somos damnificados. Paco. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol con respecto a lo que tiene que ver con los servicios ferroviarios en nuestra región, y en este caso en Mérida muy en particular. O sea, al final acabamos siendo el comodín que se utiliza como se cree pertinente y oportuno, pues para dar los servicios que
que otros necesitan y ya está. Y bueno, es que en este sentido aquí parece que nadie escucha el sentido común, que a mi juicio, de todas maneras, ya sabéis que mi opinión al respecto de lo que tiene que ver con el tren de alta velocidad o altas prestaciones, en la forma en que se ha planteado, me parece absolutamente absurdo. O sea, el absurdo más absoluto, cuando se coloca en un fondo de saco una estación, se mantiene por cuestiones también lamentablemente políticas que nada tienen que ver con el sentido común, que habría sido mucho más lógico dentro del trazado de la línea, con una estación y con una zona a la altura de Aljucén, que sería lo lógico y lo eficiente para que los trenes funcionaran correctamente, y nos habríamos ahorrado pues todo este lío que supone pues el desdoblamiento y todas estas obras dentro de la propia ciudad, pues con todos los inconvenientes. Y al final, para no ganarle gran cosa, porque al final va a resultar que en la práctica los trenes se pararán, tendrán que frenar, entrarán despacito en la zona esa, con lo cual perderán un montón de tiempo, y la eficiencia de la alta velocidad en la línea para nosotros pues se hace poco más que nula. Con lo cual, bueno, un retraso que provocan por otros intereses, pues vale, pues una más. Supongo que ya no le quedan muchas muescas a la culata de este sin sentido que tiene las cuestiones ferroviarias aquí en nuestra tierra. Pepe. Las obras de duplicación del tramo ferroviario entre Mérida y la estación de Aljucén, que está dentro de Mérida, dentro del término municipal de Mérida, se están haciendo. Ahí están las imágenes, las pruebas de que están en marcha. Bueno, esto que se comenta, bueno, es una mera hipótesis. Lo que ha dicho Adif es que si estas obras no llegan a un cierto grado de cumplimiento en unos meses, podría plantearse. De todas formas, tampoco entiendo la hipótesis, porque se habla de que los trenes de mercancías procedentes de Madrid no van a pasar, digamos, por Ciudad Real a Córdoba y tal, sino que antes de eso se desvían por Ciudad Real hacia el oeste, hacia Mérida y luego a Sevilla. Entonces, no entiendo en qué afecta eso. Si los trenes van por Puerto Llano, Mérida, y de Mérida bajan a Sevilla, no entiendo qué tiene que ver el tramo Mérida-Aljucén, que está al oeste y que no afecta a ese recorrido. Bueno, si fuera así, que no lo sé, y ojalá que no, pues es otra cosa más de que, por mucho que se estén haciendo cosas, no digo que no, con muchos años de retraso, sigue habiendo un maltrato del Ministerio de Transportes, de Adif y de Renfe a Extremadura y últimamente además a Mérida, porque se acaba de establecer un servicio Alvia, el tercer servicio, que no pasa por Mérida. Y no va a pasar hasta que esta obra esté acabada. La estación de viajeros de Extremadura, que más da, porque ya no es solo Mérida, es que esto enlaza con La Serena, que es una zona poblada y rica, Don Benito, Villanueva, Varella, y con todo el eje de Almendralejo, Villafranca, Zafra, que también es muy importante. Es decir, que esto tiene más viajeros, pues porque aquí vienen viajeros de otro sitio, porque nosotros tenemos 60.000 habitantes, por lógica, Badajoz tendría que dar más viajeros, y no los da la mitad. Entonces, bueno, no sé si sigue habiendo un retraso, y que encima alguien plantee la hipótesis de que como yo no puedo pasar por tal sitio, ahora voy a parar estas horas. No sé, ya digo que tampoco entiendo esa teoría de que para bajar, si bajas a Sevilla por Mérida, no sé qué tiene que ver el tramo que está al oeste, pero vamos. Pues piensa que cuando se lanzan estos globos sondas, por llamarlos de alguna manera, sí, es porque se anticipan a lo que esté por venir. Es un globo sonda para ver qué reacciones y cómo se toma el tema. Si nos dejamos, si nos callamos, si protestamos o no. Pero vamos, que al final, se ha lanzado la idea, pues a ver qué dicen, ¿no? Y si se supeditan a posible retraso de las obras, ya te digo yo a ti que eso se convierte en una realidad, porque yo no conozco una obra que cumpla plazos. Lamentablemente. Esa es otra filosofía de asumimiento que se tiene por parte del mundo en general, vamos, porque es que yo no entiendo. Yo he trabajado toda mi vida de autónomo y cuando he accedido a una obra que llevaba implícito unos plazos de ejecución, tenían unas penalizaciones, y si yo me atrevía a ir a esa obra,
puedes estar seguro que ya me guardaba yo mucho de tener los recursos, los medios, el personal, salvo los imponderables que también suelen estar recogidos en un pliego, cuando es algo que climatológico, escapa, efectivamente, una cuestión que escapa a tu fuerza ejecución, mayor, ¿no? Efectivamente, eso se contempla y ahí sí que no hay tutía, se hacen las ampliaciones que haya que hacerlas en función de esto. Pero en lo que se refiere a la propia ejecución de la obra, y es que lamentablemente tú no ves una obra que concluya ni en el tiempo pactado ni en el importe porque esa es otra. O sea, los importes aquí con el dinero público da igual. Es decir, se hacen unos aumentos de partida porque resulta que no, la estructura, el cálculo, el suelo. O sea, me hace una gracia mexicana. Los rectificados, ¿no? Claro, o sea, resulta que esto es inconcebible en cualquier otro concepto de la obra privada. Es decir, tú te cuidas de hacer los estudios pertinentes, de tener todo muy amarrado y atado para que tus costos y tu rendimiento pues, sean los correctos. Y en la administración no pasa nada. Hay alguien que se para y dice, oye, mira que esto al final está costando más dinero. Los informes, ya sabemos que hay informes de todos los colores y de todos los gustos. O sea, si tú tienes un informe que diga blanco, no hay problema. Pero si quieres uno que diga negro sobre ese blanco, también te hago otro. O sea, eso es que funciona lamentablemente de esta manera. Aquí se escribe según la conveniencia y al final se acaban justificando unos retrasos que no tienen repercusión alguna y unos sobrecostos que tampoco, salvo si repercusión sí. Las molestias inconvenientes para los ciudadanos y el costo al bolsillo también de los contribuyentes. Y no hay una repercusión, que sería lo lógico, a quienes toman esas decisiones y tienen esas responsabilidades, que son altos cargos, que están muy bien remunerados y en consecuencia se supone que deberían de tener también parejo un alto grado de responsabilidad. Con lo cual, si tú te equivocas, si tú eres el técnico, si tú eres el responsable, si tú eres jefe de servicio, si tú no has hecho tus deberes y no los has hecho bien y hay una repercusión en negativo para el conjunto de la ciudadanía a nivel de los retrasos en obra, de sobrecostos, no sé cuánto, oiga, usted no es eficiente, usted no vale y por lo tanto a usted se le penalizará, como sea. A lo mejor simplemente es apartarlo de un puesto que no merece porque no eres la persona adecuada. No suele pasar esto. Es decir, al final no hay repercusión y ancha Castilla y llena que bebamos. Esto huele raro, esto de poner el parche antes que la herida, ¿no? Cuando ya se está cometiendo la obra y se está ejecutando, es decir, podríamos retrasarse o se podría retrasar a 2027, es poner el parche antes que la herida. Por lo tanto, yo interpreto también más que es un globo sonda, como tú dices, que efectivamente que otra cuestión. Esperemos que no sea así, no se llegue, ¿no? Porque esto indudablemente incide y muchísimo en las frecuencias de los trenes que llegan a Mérida, a la estación de la calle Cardero. De lo contrario, realizarán el bypass, que ya está hecho, y no pasarán por Mérida hasta que no se termine esta obra. O sea que no es baladí tampoco esta cuestión. De todas maneras, corte de servicio va a haber. Va a haberlos, claro. Importante y grave, porque el tramo Mérida-Aljucén afecta a todo el tráfico norte-sur, este-oeste de Extremadura. Qué sencillo habría sido haber colocado ese apeadero y esa estación y ese punto. No, pero eso no impide que tengas que duplicar la línea de Puerto Llano. Sí, porque hay que meter aquí los trenes por narices. Ya está. Hombre, pues se han empeñado en que sea el fondo de saco y ya está. Es que si vas de Puerto Llano a Badajoz, pasas por Mérida. Sí o sí, vamos. Vamos a otra cuestión, porque la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, iniciará el debate sobre el estado de la región este jueves. Recordamos que comienza defendiendo su gestión en los 2 años que lleva al frente del Ejecutivo Autonómico, y en la que desglosará cuáles serán las medidas que pretende poner en marcha. Esta cita coincide con el ecuador de la legislatura y estará marcada por la presencia en la Cámara por primera vez del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Cabe recordar que Guardiola gobierna en minoría tras la ruptura del pacto con Vox en julio del año pasado y que no ha podido sacar adelante los nuevos presupuestos. El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha avanzado que la presidenta sacará pecho de los logros obtenidos en materias como empleo, sanidad y fiscalidad. Por su parte, el PSOE ofrecerá un análisis de la realidad de la región, dicen, en el que la portavoz Isabel Rosiña ha destacado los problemas y retos que tiene la región tras la llegada del PP a la Junta de Extremadura 2 años después. La portavoz socialista se ha referido fundamentalmente al deterioro progresivo, dice, y preocupante de la sanidad pública y también de la educación, 2 áreas que afirman comparten la misma mala gestión. Pepe. Yo voy a lanzar un deseo porque soy un ingenuo y quiero seguir siendo mucho tiempo un ingenuo, por favor.
utilicemos estos debates, tanto en Madrid como en el Parlamento de Mérida, para ser constructivos. Para, entre cuatro, las cuatro fuerzas políticas las que estén presentes, hablar de los problemas y encontrar entre todo soluciones. Y las propuestas que sean buenas se negocian, luego se votan, se acuerdan, porque esto es la ceremonia anual, el debate del Estado de la Nación, el debate del Estado de la Región. Yo he asistido a muchas en la Asamblea de Extremadura de la región y la atención la puedes mantener durante los primeros 45 o 50, una hora. A partir de ahí, o sea, vamos, que tienes que desconectar mentalmente porque es un diálogo de besugos. Uno habla de manzana y otro habla de porcino. Esto es una pérdida de tiempo. Somos los medios de comunicación los que nos ocupamos. Yo no sé si nos interesamos por esto, pero bueno, la ciudadanía con razón, visto el tono que hay y para lo que vale, pues esto no, se desconecta. No le interesa. Se desconecta más de lo que está desconectándose de la actividad política. Cuando Paco. no se cabrea, encima. No puedo estar más de acuerdo contigo, Pepe, porque al final, vuelvo a repetir lo que dije con el tema anterior, nada nuevo bajo el sol. Al final el gobierno vende sus bondades y lo magnífico de la gestión, la oposición lo terrible y apocalíptico que es el gobierno y lo constructivo es una quimera. Y he de decirte lamentablemente, Pepe, que no parece que tampoco haya mucho por donde rascar para que estas cosas cambien, porque cierto es que se supone que la filosofía del Parlamento precisamente es esa, la de someter a debate y a criterio propuestas y oportunidades para que haya un mejor acierto en las tomas de decisiones para que los ciudadanos nos veamos beneficiados. Pero lamentablemente la política en términos generales se ha convertido en algo absolutamente sectario, donde hay una ideología en un equipo en el gobierno, hay otra en la oposición que trata de buscar el desgaste y no la fiscalización que es lícita, que es lógica y es además democrática. La fiscalización por parte de la oposición al gobierno es lo que debería de dar como resultado para que haya alerta, para que no se puedan cometer, en fin, irregularidades y poner el dedo en la llaga de aquello que se está haciendo mal y tal, pero lejos de que eso sea un debate constructivo, se convierte en un debate de acusación, de desgaste, y cierto es, Pepe, que la atención, desde luego, es difícil que se mantenga ante algo que ya es más que previsible y pierdes incluso la confianza en los discursos. O sea, es decir, cuando a ti te cuentan cómo podrían ser las cosas para hacerlas de una o de otra forma, pues en un momento determinado, si tienes credibilidad en lo que se te está diciendo, incluso te llega a ilusionar pensando que las cosas pueden cambiar, se pueden hacer mejor o no sé cuánto. Pero cuando el debate político pierde la credibilidad, es como cuéntame lo que te dé la gana, que ya no me creo absolutamente nada. Al final se tratan de hechos consumados, los que verificamos, vemos si realmente las cosas funcionan o dejan de funcionar. Y lo que sí es cierto, y lo he dicho en innumerables ocasiones, es que hay una desafección por parte de la ciudadanía en general acerca de la política, que no es buena, que no es saludable, porque al final deberíamos de tener mucha más atención, porque al final se trata de lo que determina cuál es nuestro estado de bienestar, si pagamos más o menos impuestos, si tenemos mejores o peores servicios, en función de los políticos que nos gobiernan o de las políticas que se ponen en marcha, ¿no? Y lamentablemente hay esa desafección en la que incluso ese tópico que se escucha tan manido de si da igual, si al final son todos iguales. O sea, cuando se entra en esa desidia y en esa apatía por parte de la ciudadanía, es un claro reflejo de lo que se nos ofrece por parte de la clase política en el día a día. Entonces, llega un momento en que es una pena, y vuelvo a repetir que deberíamos de tener mucha más atención precisamente por el interés que nos suscita. Ojalá y todo el mundo se informara bien para después tomar decisiones. Cuando metemos la papeletita, que lo hagamos con criterio y no en base a los titulares y discursos estos que los arman desde los distintos partidos, pues para contentar a unos sectores o a otros, y detrás del discurso o del titular a lo mejor no hay absolutamente nada, salvo eso. Letra gorda que no nos conduce a ninguna parte. Hay que bucear un poquito más para saber si hay respaldo, si merecen la pena
creerle o no para dejar que gobiernen uno otros. Bueno, llegamos casi a acabar nuestro programa, pero no sin antes hablar del escenario nacional e internacional, porque el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha negado este lunes que haya concedido una cláusula de exclusión a España para no comprometerse a gastar el 5% en defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya, indicando que el cálculo de la organización es que España tendrá que invertir el 3,5% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, en defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la OTAN y no mantener el 2% actual, como anunció el presidente del Gobierno este pasado domingo. Rutte ha puesto de relieve los objetivos militares acordados por todos los aliados, lo que obligará a estar por encima en la inversión del 3% de nuestro país, y la OTAN está absolutamente convencida, dice, de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. Paco, muy rápido. Bueno, rapidísimo. Lamentablemente me voy a amparar en mi reflexión anterior. O sea, la credibilidad es absolutamente cero. O sea, el presidente del Gobierno dijo por activa y por pasiva que bajo ningún concepto y que se llegaría al 2% a lo largo hasta el 2027, me parece que se puso como frontera. A 4 días ese discurso deja de servir y habla de que efectivamente se va al 2,1% y tal, con toda la solvencia del mundo. Ahora habla de que hay una cláusula de exención y dice que además está amparado por el secretario de la OTAN, y sale el secretario de la OTAN diciendo que bajo ningún concepto y que no hay cláusulas, que los países no se negocian de forma paralela, que el conjunto de la OTAN toma decisiones, digamos, colegiadas de alguna manera y le sirven a todos. O sea, es decir, es una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, y al final supongo que acabaremos viendo materializado en qué se convierte o qué será la realidad, porque donde dije digo Diego, y sigue sin pasar absolutamente nada. Es decir, bueno. Una reflexión, Pepe, sobre esto. Yo querría que el señor Rutte se aclarara, ¿no? Porque él con Trump han exigido el 5% y luego han dicho que el 3,5% vale. A ver en qué quedamos. A ver, si alguien aquí no tiene credibilidad, no solo no credibilidad, sino que sin ninguna autoridad moral para hablar sobre España, es el señor Rutte, que fue el primer ministro de los Países Bajos, y desde ahí se dedicó a decir que los países del sur, Italia, Grecia, España, Portugal, los PICs, nos gastamos el dinero público de la Unión Europea en bares y en otras cosas, ¿no? Y el primer ministro portugués de entonces, António Costa, muy bien, le hizo frente y le dijo que era un ser, o que sus declaraciones eran repugnantes. Entonces, a mí, desde luego, lo que diga este señor, desde luego, que además luego le pillan con algún asunto de xenofobia, racismo, legalmente, desde luego, credibilidad. Eso sí que es cero patatero. Bueno, pues ahí nos quedamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión acerca de los temas que hemos propuesto en esta mesa, que repasa, como siempre, la actualidad, que esperemos haya sido de su interés. Pepe, que tengas una buena semana. Por cierto, despedimos temporada la semana que viene y ya nuestros picoteros no vendrán hasta el mes de septiembre, y que tengas un buen verano, por tanto. Muy feliz verano a todo el mundo y ojalá Dios quiera nos vemos en septiembre. Gracias, Paco. Igualmente te deseo que disfrutes mucho del verano. Pues nada, intentaremos y nos refrescaremos, utilizaremos todos esos mecanismos que ya bien sabemos en esta tierra nuestra, que tampoco hablamos de calor, ya sabes que aquí sí que estamos archi acostumbrados, somos expertos en cómo refugiarnos y cómo combatir la calor. Así que, y si Dios quiere, yo desde luego le voy a poner interés de mi parte, es decir, que si no estoy aquí será por otra causa y no por la mía personal. En septiembre volvemos a estar aquí dando la humilde opinión. Para iniciar el curso de nuevo, y a ustedes le emplazamos a una nueva edición de mañana, recuerden, porque hasta, creo que es el día 4 de julio, viernes, o el día 3 es cuando estaremos con todos ustedes en La Picota, llevándoles la información y la opinión de los asuntos que esperamos sean de su interés. Así que mañana a las 10:25 en La Picota, en la TDT, en la televisión, en nuestra página web y nuestras redes sociales. Buenas noches, sean felices.